Bien, continuando con el análisis del comportamiento del diodo ante voltaje de directa y voltaje de alterna, vamos a ver cuál es este. En un rectificador normal, cuando está bien polarizado y es un voltaje de directa, por caso pongamos 2 voltios. Cuando lo polarizamos de manera adecuada con 2 voltios, lo que vamos a apreciar es que el diodo va a gastar o consumir aquí aproximadamente 0.7 de volt. Por lo que si él agandalla 0.7 de voltios, el resto, que es 1.3, estará después del diodo. Pero si ahora nosotros lo sometemos a un voltaje de directa al diodo, cuando estemos en la parte positiva, un voltaje de corriente alterna, un voltaje de corriente alterna, cuando estamos en el semiciclo positivo, de un voltaje aproximadamente de 120 volt RMS, que significa que va a tener 169 en la parte positiva y aproximadamente 169 en la parte negativa. Entonces, cuando nosotros le proporcionemos esta señal al diodo rectificador y esté en la parte positiva, esté bien polarizado, pues el diodo va a presentarnos en la parte de salida los 169.7 de volt. Menos los 0.7 que él consumió aquí. Es decir, aproximadamente 169. ¿Verdad? Aquí tendríamos nosotros aproximadamente como 169 de volt. Pero cuando llega en la parte negativa, el diodo queda polarizado de manera inversa. Y cuando el diodo está polarizado de manera inversa, ya hemos visto que no conduce y por tanto nosotros no vamos a tener ninguna conducción. Llega otra vez ese semiciclo positivo, conduce. Y aquí tenemos el desarrollo para más o menos el análisis de lo que estábamos viendo. Un voltaje en RMS dice que es igual al Vp por raíz de 2. Y esto es el Vp, el voltaje de pico, que es este que está aquí, el voltaje de pico, son 169.7. Entre raíz de 2 nos va a dar aproximadamente los 120 voltios de alterna. Ahora bien, vámonos para acá para analizar cómo si nosotros conectamos un diodo rectificador, lo conectamos en serie con una resistencia y con un diodo LED y este a un voltaje de directa. Y en este otro circuito estamos conectando un voltaje de alterna, tenemos el diodo rectificador, una resistencia limitadora y un diodo LED. Los diodos LED que tenemos aquí en ambos circuitos son para visualizar de manera visual o luminosa cuando esté circulando una corriente suficiente para encender ese diodo. Entonces, un diodo LED tiene esta apariencia. Un diodo LED es una pieza, ¿verdad? Aunque de diferentes tamaños, diferentes colores, un diodo LED tiene esta apariencia. Pero esta apariencia que estamos viendo, la patita más corta, la más cortita, la pata más cortita, ¿verdad? Es el negativo y la pata más larga es el positivo. A la pata cortita se le llama cátodo y a la pata grande se le llama ánodo y ahí está la forma visual de cómo es el diodo. Estos diodos necesitan un voltaje promedio de 1.2 para poder ser luminosamente atractivos y una corriente que fluctúa entre 12 a 18 miliamperes. Entonces, por caso, si yo ya sé que el rectificador va a consumir 0.7, si yo ya sé que el diodo LED va a consumir 1.2, pues el resto está en la resistencia. Evidentemente el resto está en la resistencia. ¿Cuánto va la resistencia? Bueno, pues simplemente si yo aquí tengo 5 voltios y le resto 0.7 que va a agandallar este y 1.2 que va a agandallar este, entonces el resto va a estar concentrado aquí en la resistencia. Y entonces el cálculo dice que de la resistencia es igual al voltaje de la resistencia entre la corriente de la misma. La corriente que yo quiero que pase por el circuito es la corriente que el diodo necesita y estoy utilizando la máxima corriente que el diodo necesita, que son 18 miliamperios. Al hacer el cálculo nos da 172.22 ohms para el caso de un circuito en directa. Y para el caso de un circuito en alterna, la resistencia adecuada debiera de ser de 6561. Vamos a hacer un experimento y vamos a utilizar una resistencia aquí de 10K y para este caso vamos a utilizar una resistencia aquí de 220 ohms. Y vamos a tratar de simular estos circuitos. Cabe aclarar que aquí tenemos una corriente unidireccional y aquí se supone que cuando nos proporciona un voltaje positivo o negativo, dado que la alterna está cambiando su polaridad a 60 veces por segundo, cuando está así la polaridad, así se da una circulación de corriente, porque el diodo está polarizado de manera adecuada.
Pero cuando está al revés, ¿verdad? El diodo no está polarizado y no hay circulación de corriente. Entonces, vamos a hacer ese experimento en la siguiente parte para que ustedes vean ese comportamiento del diodo tanto en directa como en alterna. Porque luego, después de esto, vendrá su actividad o su práctica. Aquí lo vamos a cortar y vamos al bloque número 3.